Caminando por Bilbao inicia una serie de recorridos descomplicados por esta ciudad de España que en el pasado fue conocida como uno de los músculos industriales del país y que desde hace pocas décadas ha cambiado radicalmente. Si quieres conocerla mejor, acompáñame por este y los siguientes recorridos. Sean todos ustedes bienvenidos. Y aquí me encuentro caminando por uno de los sectores que ha propiciado la transformación de Bilbao, por los exteriores del Museo Guggenheim. La primera vista que tengo es esta, la de un cachorro gigante llamado Pupi, una obra de arte hecha a base de flores en un soporte de acero inoxidable y que para mantenerse siempre colorida tiene un sistema de riego interno que permite que tanto plantas como flores permanezcan frescas. La escultura se cubre de miles de flores de variadas especies como petunias, begonias y crisantemos, entre otros. Pupi nos da la bienvenida a los alrededores del Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997, siendo desde entonces de los edificios más icónicos de la arquitectura contemporánea y ha transformado profundamente la fisonomía de Bilbao. Situado a orillas de la ría del Nervión, en una zona que anteriormente estaba ocupada por terrenos industriales y portuarios en desuso. El museo no solo ha cambiado la imagen física de la ciudad, sino que también ha tenido un impacto significativo en su economía, cultura y percepción internacional. Solo basta seguir caminando por este sector, en los exteriores del museo, para apreciar el agradable entorno que existe. Y es que antes de la construcción del Guggenheim, Bilbao era conocida principalmente como una ciudad industrial. Durante gran parte del siglo XX, la economía de la ciudad estuvo dominada por la industria pesada, incluyendo la siderurgia y los astilleros. Sin embargo, a partir de la década de los 70, Bilbao, como muchas ciudades industriales europeas, comienza a sufrir un fuerte declive económico debido a la desindustrialización, lo que resultó en una grave crisis económica y social. Y en este contexto, las autoridades locales y regionales comenzaron a buscar formas para revitalizar la ciudad. Los cambios nunca son fáciles y es que Bilbao, al ser la ciudad más importante de la zona norte de España y tener una economía basada en la industria pesada, tuvo un ambicioso plan para recuperar toda esta zona del río, y el proyecto de Guggenheim fue parte de un ambicioso plan de renovación urbana diseñado para transformar Bilbao en un centro de servicios, turismo y cultura. La elección de la ubicación del terreno fue estratégica. Se decidió construirlo en un terreno de 30.000 metros cuadrados junto a la ría, en una antigua zona industrial que había quedado en desuso por la crisis de las siderúrgicas. El objetivo era no solo crear un espacio cultural de relevancia internacional, sino también revitalizar la ribera y conectarla de nuevo con la ciudad, ofreciendo un nuevo rostro a Bilbao. Aprecien el gran ambiente que se respira en este lugar donde arte, arquitectura, parques y espacio para todos ha propiciado la construcción de este museo, que en un comienzo tuvo algo de críticas al ser calificado este lugar como uno más de la franquicia que llevaría el nombre de Guggenheim, que en la actualidad, aparte de este museo, pueden encontrar otros de este estilo con el nombre en Nueva York, Venecia y uno que existió en el pasado en Berlín, pero que cerró en el 2013. Y en la actualidad hay otro en construcción que se encuentra en Abu Dhabi. Este museo Guggenheim abrió sus puertas en Bilbao en 1997 y desde entonces la ciudad ha cambiado la percepción a propios y visitantes. La historia se la sigo contando mientras ven este imponente edificio que es diferente a todo lo que hayan visto antes. Y es que el diseño del museo estuvo a cargo del arquitecto estadounidense Frank Gehry y es catalogado como una obra maestra del deconstructivismo.
caracterizado por formas onduladas y curvas, recubiertas de paneles de titanio que brillan bajo la luz del sol. Este diseño rompió con la estética tradicional de la arquitectura de Bilbao, introduciendo una estructura que parecía casi alienígena en su entorno, pero que al mismo tiempo logra integrarse armoniosamente con la ría y el paisaje urbano de esta ciudad. Este edificio en la actualidad tiene 27 años y se ha convertido rápidamente en un símbolo de la nueva Bilbao, una ciudad en transformación. El diseño a unos gusta y a otros no, pero más allá de ello causa admiración por todo lo que muestra un lugar. Si lo visitas en su interior o no, te va a causar sorpresas por esos pequeños detalles que van saliendo al paso. Como datos del museo es que cuando abrió en 1997 adquirió un poco más de 100 obras de arte que para ese tiempo costaban 110 millones de euros y en la actualidad tienen un costo superior a los 850 millones de euros. El solo cachorro de flores que les mostré al comienzo, llamado Pupi, está valorado en la actualidad en 54 millones de euros, lo cual ha sido un gran negocio para la ciudad, más allá de esta valoración de sus obras, ya que el impacto económico de este museo se calcula en la ciudad de unos 4.000 millones de euros. Las cifras hablan por sí solas en un museo en el que el ingreso a las personas les vale 18 euros, los jubilados tienen un costo de 9 euros y niños menores de 18 años la entrada la tienen completamente gratis. Sin duda, caminar por esta zona de Guggenheim hoy es una experiencia que permite apreciar cómo ha cambiado la ciudad en los últimos años. Lo que antes era una área degradada, ahora es un espacio vibrante y lleno de vida. El paseo junto a la ría, conocido como la avenida Abando Ibarra, es ahora un lugar de encuentro para residentes y turistas, con amplias zonas peatonales, jardines, esculturas públicas y vistas espectaculares del museo y su entorno. Este espacio es un ejemplo de cómo la regeneración urbana puede cambiar por completo la percepción de una ciudad. Entres o no entres al museo, siempre encontrarás algo para detenerte a contemplar algunas obras que hay en los exteriores y eso ha creado Bilbao en un efecto bastante positivo en una ciudad que hace años le apuesta al turismo como uno de sus modos de vida. Esto ha generado el efecto económico positivo como el efecto Guggenheim, que ha revitalizado la economía local, creando empleos en el sector servicios y atrayendo nuevas inversiones a la ciudad. Además, el museo ha impulsado el desarrollo de otras infraestructuras culturales y turísticas en Bilbao que les mostraré en otros capítulos. Caminar y detenerse es una costumbre que se hace mientras se está aquí, ya que se ven algunas obras de arte que pueden ser unos globos suspendidos o una gran araña en los exteriores que seguramente sería el terror de cualquiera que tenga fobia a estos animales o insectos mejor, obras de grandes dimensiones en un entorno que nos dan la bienvenida en este primer paseo por Bilbao. Este primer recorrido a pie por la zona de Guggenheim lo puedes hacer en cualquier momento, pero siempre recomiendo venir al menos en 2 instantes del día, y uno de ellos ojalá sea al anochecer para que veas cómo la iluminación le da otro componente a un lugar donde las cámaras no se quedan quietas y buscan la mejor foto de un agradable espacio en el que los puentes también son parte de ese arte en el que los bilbaínos exhiben con orgullo. De esta manera despido un programa más de Estado Natural Viajero por Bilbao, en un comienzo de recorridos por esta encantadora ciudad española. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para seguir descubriendo más de Bochito, como le dicen de forma cariñosa sus residentes. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.